Y qué importante es que en esta semana podamos seguir dándole continuidad a la serie Producir Fruto. Y me gustaría empezar de la siguiente forma. Me gustaría empezar haciendo una distinción. Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que esta palabra se asiente en nuestras vidas, ¿verdad? Y que haga algo poderoso en esta mañana. Te pido que con expectativa, ahí donde estás, ores y le digas: Señor, yo quiero recibir tu palabra y quiero que se asiente en mi corazón. Quiero no solamente escucharla, sino que cuando yo salga de este lugar, esa palabra esté viva en mi vida y yo pueda ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces me gustaría empezar haciendo una distinción. ¿Cuántos creen que el resultado del propósito de Dios en nuestras vidas será un buen fruto? Voy a preguntarlo otra vez porque algunos sí, pero otros ¿Cuántos creen que el resultado del propósito de Dios realizado, cumpliéndose en nuestras vidas, será un buen fruto? Ok, pero así como hay un buen fruto, también la palabra de Dios nos habla de malos frutos. Y esa es la distinción que quiero hacer antes de entrar al tema. También hay malos frutos que evidencian que algo no anda bien. Por eso está el fruto del Espíritu. Y aquí voy a pedir que me ayuden desde ya, por ahí atrás, para poner los textos. Porque dice en Gálatas capítulo 5, dice: mas el fruto del Espíritu, y estos tendríamos que sabernos de memoria. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, este es el fruto del Espíritu. Dice: y contra tales cosas no hay ley. Y cuando el fruto del Espíritu es manifiesto en nuestras vidas, Dios es glorificado. Cuando el fruto del Espíritu es manifiesto en nuestras vidas, las personas que nos rodean son bendecidas y nosotros también somos edificados. Pero por otro lado está ese fruto podrido. Repite conmigo: fruto malo o mal fruto, ¿ok? Está ese fruto podrido que indica que algo no anda bien, que es el fruto de las obras de la carne. Y sigue diciendo precisamente en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza con una lista bonita, ¿verdad? Deseable. No. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué currículum, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto de las obras de la carne es completamente opuesto al fruto del Espíritu. Y cuando el fruto de la carne se manifiesta, es un estorbo precisamente a todo lo que hemos hablado este año, un estorbo a nuestra permanencia en el Señor, un estorbo a que el Señor nos procese al proceso de Dios con nuestras vidas. Es un estorbo, los frutos de la carne, los frutos de las obras de la carne también son un estorbo para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y obviamente y en consecuencia serán un estorbo para que podamos producir fruto. Dios no es glorificado, nuestras vidas son completamente destruidas, las personas que nos rodean son dañadas y en consecuencia es un estorbo al fruto que somos llamados a dar. Por eso es importante que en primer lugar desechemos las obras de la carne. ¿Cuántos desechan las obras de la carne? Ay. Por los que no, a ver cómo se las apañan. ¿Cuántos desechan las obras de la carne? Ok, recordar que yo del oído estoy muy allá y necesito participación, ¿verdad? Necesitamos desechar las obras de la carne. Cuando abrazamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, ayer precisamente en Jóvenes estuvimos compartiendo un poquito acerca de lo que es bueno a los ojos de Dios y de lo que no es bueno, ¿verdad? Y de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y a la luz tiniebla y a las tinieblas luz y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce.
y de aquel que se apoya en su propia prudencia, en su propia opinión, y que es sabio delante de sí, que es prudente delante de sí mismo. Pero quiero que entendamos una cosa. Cuando abrazamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando su salvación. Esa parte es fácil aceptarla. ¿Sí o no? ¿Cuántos anhelan ser salvos? ¿Cuántos aceptan una salvación que viene de parte de Dios? Claro, eso es fácil. Pero también aceptamos su señorío. Aceptamos que Él es nuestro Salvador, pero aceptamos su señorío. Y ayer compartíamos con los jóvenes y decíamos que la salvación se obtiene cuando Jesús es nuestro Señor. No solo nuestro Salvador. Cuando Jesús es nuestro Señor. Y para que Él se haga nuestro Señor, nosotros renunciamos a hacer lo que nos da la gana. Él nos dirige, somos barro en sus manos, dependemos de Él, le amamos a Él, le anhelamos a Él. Y ese amor nos mueve a obedecer su palabra, nos mueve a servir. Y ahí te dije una palabra clave. Nos mueve a servir. Y te lo repito otra vez. Nos mueve a servir. Somos llamados a dar fruto, más fruto, mucho fruto y servir. El deseo correcto de servir debe ser fruto de conocer y amar a nuestro Señor. A veces entendemos los frutos como el resultado del servicio y también. Pero probablemente cuando abrazamos la fe y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el primer fruto es que nosotros anhelamos servir al Señor. Anhelamos poder servirle a Él porque hemos renunciado a todo lo que somos para servir a un Dios que es increíble. Y obviamente, qué bueno querer. Somos llamados a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero si no servimos, entonces ¿qué? Los primeros frutos, el anhelo está, pero hay que servirle. Y hay que dar fruto delante de la presencia del Señor. En medio de nuestros procesos, en medio de nuestro propósito, en medio de servir al Señor. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Ok, sirvamos a nuestro Dios y a sus propósitos para dar fruto abundante. Y lo repito, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Y el mensaje en esta mañana se llama así: sirvamos a nuestro Dios. Sirvamos a nuestro Dios. Necesitamos servir al Señor. Necesitamos ser movidos a servir al Señor. Si amamos al Señor, el resultado de conocer a Dios y amar al Señor debe ser que yo anhele servir a mi Señor. Hoy en día vivimos en una sociedad con mentalidad de consumidor. El mundo está lleno de buenos consumidores. Consumimos. De hecho, es que no hay ni uno solo aquí que no consuma algo. ¿Sí o no? Consumimos. Somos buenos consumidores. Vamos, profesionales. Queremos todo como nos gusta. Queremos que nos atiendan. Queremos que nos sirvan. Y a veces esa mentalidad de consumidor la traemos a la iglesia. A la casa de Dios. Y llegó a la casa de Dios. Pues la alabanza hoy tiene un 10. La alabanza está bien, pero bueno. Pero la prédica tiene un 3. Hoy no me ha llegado la prédica, hoy no. Y hoy el ujier no me saludó, pero me dio un buen asiento. Bueno, un 5 raspado. Y llegamos con una mentalidad de consumidor a la casa del Señor. Como si esto fuera como el libro de Alexander Wright, una Igleburger. Pero yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no encuentro que Dios nos llama a ser consumidores. Y quiero que veamos un momento cómo se definen a sí mismos los apóstoles en la palabra. Y mira lo que dice, y vamos a pasar diferentes versículos de forma rápida. Romanos capítulo 1, versículo 1, mira lo que dice Pablo de sí mismo. Y dice, Pablo, y aquí sí voy a necesitar que vayamos rápido. Pero Romanos capítulo 1, versículo 1, y voy a ir uno tras otro todos los versículos. Pero Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice Pablo, ¿cómo se define Pablo? Siervo
de Jesucristo. El siguiente es Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, ¿cómo se definen a sí mismos? Siervos de Jesucristo. Así es como se definen en Filipenses 1:1. Siguiente versículo, Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Que es una excepción, se menciona en Hebreos, no es uno de los apóstoles, ¿verdad? Pero oye, él también fue siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Santiago capítulo 1, versículo 1, el siguiente texto. Dice, Santiago de sí mismo, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, sigue diciendo, segunda de Pedro, capítulo 1, Simón Pedro, y habla de sí mismo también, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y dice Judas, capítulo 1, versículo 1, dice de sí mismo, siervo de Jesucristo. Este no es el que fue y se arcó, este no es el que traicionó a Jesús. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Judas Tadeo. Hoy en día, iglesia, somos el resultado de lo que el Señor hizo a través de estos grandes siervos que fueron usados por el Señor para edificar la iglesia. Pero ¿cómo se definían a sí mismos? ¿Cómo? Consumidores. ¿Así se definían? Yo, Santiago, consumidor de Jesucristo. ¿Así se definía? ¿Cómo se definía? Se definían como siervos. Hoy disfrutamos de la palabra inspirada por Dios porque estos siervos de Jesucristo se dejaron usar para escribir gran parte de las Sagradas Escrituras. Mira lo que la palabra dice incluso de Jesucristo mismo. Y vamos a la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y aún Jesucristo mismo, nuestro Salvador, se definió a sí mismo como siervo. Jesucristo mismo se definió a sí mismo como siervo. Entonces Pablo, Timoteo, Moisés, Santiago, Pedro, Judas e incluso el mismo Jesús, todos se definen como siervos. Nuestro Jesús, nuestro Salvador, se definió a sí mismo como siervo. En Lucas capítulo 10 del 25 en adelante, y todavía no me lo pongas por fin, me gustaría ponerte en contexto antes de llegar a esa parte. A partir del versículo 25 en adelante encontramos a un religioso, un intérprete de la ley, que está haciéndole a Jesús una prueba y le lanza una incógnita, le lanza una pregunta. Jesús siempre quería meterle en apuros constantemente con preguntas. Y la pregunta era, ¿cómo puede uno heredar el reino de los cielos, la vida eterna? Y Jesús le responde preguntando y le dice, ¿qué dice la ley? Y este fariseo, este religioso, este intérprete de la ley, responde y dice, amarás al Señor tu Dios. Esto no lo tenemos que saber. Con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, bien dicho, hazlo y vivirás. Y el hombre, queriendo como justificarse por la que estaba liando, porque se había evidenciado un poco que sí que estaba preguntando para probarle, entonces pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le relata la historia de un hombre judío que va de Jericó y que fue atacado, vas de Jericó, uy, me asusto. Perdonadme. Y Jesús entonces le relata la historia de un hombre judío que va de Jericó, dice, y fue atacado por ladrones. Dice que este hombre es atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y un sacerdote, un siervo de Dios, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Ese no es mi llamado, ese no es mi ministerio.
Y en el versículo 32, justo antes de entrar en los versículos que vamos a leer juntos, dice: un ayudante del templo, es decir, un levita, pasa por allí y lo ve tirado. Pero lo ve tirado y también pasa de largo. Esa no es mi función. Ese no es mi ministerio. Ese no es mi llamado. Y ahora sí, Lucas 10:33. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un Airbnb, hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad que te entrego, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dice Jesús ya, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Esto ya se lo está diciendo a este intérprete de la ley con el que está conversando. Preguntó Jesús y el hombre contestó: el que mostró compasión. Y entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Así es, ahora ve y haz lo mismo. Jesús sabía por dónde iba este hombre también, ¿verdad? Pero está dejando una enseñanza muy rica. Dios nos llama a ti y a mí a servir a los demás, a servir a los que dan gracias y a los que no dan las gracias por el servicio que das. Servir a los que nos tratan bien, pero también a los que no nos tratan tan bien. De hecho, nos llama a mostrar el fruto del Espíritu cuando nosotros estamos sirviendo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos llama incluso a servir a los que no nos aman ni nos aprecian, pero Dios nos llama a servir. Es parte del cumplimiento para heredar el reino de los cielos. Ahora, no me malentiendas, no somos salvos por el servicio. Nuestra salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero si yo he recibido ese regalo tan precioso de la vida eterna que Dios me dio y que costó la vida de su propio Hijo, clavado en la cruz del Calvario, ¿cómo es que yo no puedo servir? Oye, es que cuando se habla de servicio, alguno que otro se incomoda. Este fin de semana he preparado 4 predicaciones diferentes. El sábado los pastores de mi chencho me invitaron para que compartiera con los jóvenes y yo súper emocionado. El jueves ya tenía lista mi predicación. Yo estaba súper emocionado de venir y compartir con los jóvenes. Aprovechando esta semana, tuve varios días trabajar presencialmente en la oficina. Ayer dijimos teníamos que estar aquí para trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Y el viernes aproveché para decir, voy a preparar el mensaje. Lo que pasa es que, claro, decía, tengo que preparar el mensaje, pero tengo que ir a por aquellas cosas que hay que comprar para poder trabajar, y la arena y el cemento, y que si el suelo. ¿Y habéis visto qué bonito el suelo? Ahí los hermanos Kevin, Freddy, y todos los hermanos que vinieron a trabajar. Y ahí estaba el hermano Carlos con la, ¿cómo se llama la cosa esta? Y Johnny. Y ahí estaba Héctor, y había un buen grupo que estaba trabajando aquí. Nicky, había un montón de gente. Se me van a olvidar nombres, así que los reconozco a todos. Jesús, Gabo, un montón de gente. El mismo Gabo, un reponedor de agua, que eso no hay ni quien lo supere. El viernes, yo apartando de mi tiempo para poder preparar el mensaje. Hermanos, iba a hablar de una cosa completamente diferente. Y entonces el sábado, después de la reunión de jóvenes, sentía que no era eso lo que tenía que hablar. Ayer.
Y me puse a prepararme. Y ayer, cuando terminé de prepararme el tercer mensaje ya, de repente en mi espíritu siento que tampoco es 3:30 de la mañana y yo diciendo: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia? Hoy he dormido 2 horas, pero estoy seguro de que la palabra de Dios para nuestra vida hoy es esta. Entonces, creo de verdad que lo que estamos recibiendo podemos recibirlo con un espíritu manso y humilde. Somos llamados a servir. Somos llamados a servir. Quiero desafiarnos en esta mañana a servir en la casa del Señor. Y si ya sirves, hacerlo con mayor excelencia. Porque no se trata tampoco de servir por servir. Creo que Dios nos está llevando un tiempo como iglesia donde debemos servir a un nuevo nivel. Tenemos que ir a más. Creo que Dios nos está llevando un tiempo como iglesia donde debemos crecer en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega personal a Dios. El Señor nos lleva a un nuevo nivel de servicio. Dios no nos llama a ser servidores puntuales, es decir, a ser voluntarios ocasionales. Dios no nos llama a servir de vez en cuando. Dios no nos llama a servir como voluntarios ocasionales. Dios nos llama a vivir una vida de servicio íntegra. La palabra siervo en relación a servicio aparece en la palabra de Dios en la versión de la Reina Valera 818 veces. Dios nos llama a servir. ¿No creen? Lo dejó escrito 818 veces. Será por algo. Y quiero darte algunas razones por las que debemos servir. En primer lugar, fuimos creados para servir. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso nuestra salvación no es por obras, porque las obras ya las preparó. Ni siquiera tenemos un mérito. No nos podemos dar golpecitos en el pecho como si hubiéramos conseguido algo, porque Él ya las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero oye, te llama a servir porque Él preparó unas obras de antemano, y si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo. ¿Tú te imaginas al Señor preparando las obras para que tú camines en ellas? Y tú diciendo: bueno, acepto tu salvación, pero yo por ahí no camino, Señor. Dios no nos creó a ti y a mí solo para vivir en este planeta y respirar oxígeno. Tampoco nos puso aquí para vivir un tiempito y ver la vida pasar hasta que nos muramos. Tampoco nos puso solo para reproducirnos y tener hijos. El Señor nos creó para que tú y yo sirviéramos. Dios nos creó, te creó a ti, me creó a mí para un servicio en su reino. En segundo lugar, primero fuiste creado para servir. En segundo lugar, fuiste salvado para servir. Cuando Dios nos salva para servir. En Isaías capítulo 6, mira el llamamiento de Isaías. Isaías tiene un encuentro con Dios. Está en el templo y dice que ve al Señor sentado en el trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y él reconoce su pecado. Isaías en ese momento reconoce su pecado. Ay de mí, reconoce su necesidad. Y dice en Isaías capítulo 6 versículo 7: con él tocó mis labios. Está hablando de un serafín que estaba ahí con un carbón. Dice: con él tocó mis labios. Y dice: ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Cuántos aquí han sido perdonados de su pecado por el Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos aquí han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús? Amén. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero? Ojo, quiero que entiendas esto. Dice: después oí, este es Isaías, después oí.
lo que el Señor preguntaba, oí que el Señor preguntaba, y yo le pido al Señor que tus oídos en esta mañana sean abiertos como los oídos de Isaías para escuchar la voz del Señor que te está diciendo: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y el Señor le levanta como profeta de una forma grandiosa. Quiero que entendamos esto: el Señor nos da la salvación no para quedarnos como creyentes salvos, pero ya está, sino que desde el momento en que somos salvos, toda nuestra vida debe ser para servirle a Él. En nuestra iglesia hay una práctica que creemos que es bastante saludable, y es que las personas que comienzan a servir aquí en el ministerio, en la obra local, en la iglesia, son aquellas que han dado el paso, que han tomado esa decisión de bautizarse y se han bautizado. Pero ojo a esto: mi vida de servicio no es que comienza desde el momento en que yo me bautizo. Mi vida de servicio, cuando yo recibo al Señor, cuando yo soy perdonado por el Señor, óyeme, no calles esa boca y empieza a compartir del evangelio y empieza a predicarle a todo el mundo. Es más, cuando estás en tu primer amor, qué importante es que en ese momento, a partir de ese momento, donde sea que tú estás, tú puedas hablarle del Señor a aquellos que no han recibido lo que tú sí has recibido ya. Mi vida de servicio la puedo comenzar desde que Cristo me salva. Porque cuando Él me salva, ya puedo predicar a mi vecino, puedo predicar a mi familia, puedo predicar a mis compañeros de trabajo. Recuerda que nuestro ministerio más grande, el más grande, está allá afuera. Ahora quiero que entendamos algo. Él es nuestro Señor y estamos a su servicio. Él es nuestro Señor, Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos. Estamos a su servicio. Y un siervo está para servir en lo que Dios quiere que sirvamos. Y es la diferencia entre ser voluntario, ocasional, y ser un siervo de Dios. El voluntario dice: bueno, yo ayudo de voluntad propia en esto, esto y esto. Y cuando me venga bien. Un siervo dice: en lo que sea, porque Él es mi Señor. En lo que sea, porque Él es mi Señor. En tercer lugar, primero, fuimos creados para salvar. Segundo, fuimos creados para servir. En segundo lugar, fuimos salvados para servir. En tercer lugar, fuimos llamados a servir. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fuimos llamados a servir. Y esto está ligado precisamente al punto 4 que dice lo siguiente: fuimos capacitados para servir. El Señor nos llama para servir y el Señor nos capacita y nos da dones para que los pongamos al servicio de su obra, al servicio a los demás. Hay gente que dice: es que no tengo ningún don, es que no tengo ningún talento, ninguna habilidad. El Señor a cada uno da un talento. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice Iván. Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros y ha dado a cada uno una gracia que no tiene el al lado. Y en esto se ve edificada la iglesia. Cuando todos juntos ponemos nuestras vidas al servicio de Dios, es que eso es una bomba explosiva. Porque hay cosas que yo no voy a tener la misma gracia que tú para servir al Señor en otras cosas. Hay cosas en las que yo no voy a tener la misma gracia que Nicky para servir. Porque el Señor a él le ha dado unos dones, unas habilidades, unos talentos que a mí no. A mí el Señor me da otros. Doña Miriam, a usted le ha dado otros y no me los ha dado a mí. ¿Para qué? Para que la iglesia se vea edificada cuando todos juntos servimos al Señor y no tengas en poco lo que Dios te da.
Romanos capítulo 12, versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. En definitiva, la palabra de Dios nos está enseñando, cada uno tiene un don diferente, pero debemos usarlo para el bien de su reino. Fuimos creados para servir. Fuimos salvados para servir. Fuimos llamados, fuimos capacitados. Quinto punto. Escucha esto bien. Mi iglesia necesita mi servicio. Quinto punto. Mi iglesia necesita mi servicio. La iglesia, el hogar cristiano, Life Out del hogar cristiano. Como le pongamos más nombre ya. Tu iglesia te necesita. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 14 dice, además el cuerpo no es solo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, es lo que dice la palabra. Y si la oreja dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Todo el cuerpo necesitamos los unos de los otros. Necesitamos los unos de los otros. Ojo. Porque si tú no estás sirviendo al Señor cuando el Señor te llama a servir, estás privando al resto del cuerpo de algo que Dios quiere hacer a través de ti. Y la bendición no es completa. ¿Eres un miembro activo del cuerpo de Cristo o eres el miembro atrofiado? A veces ponemos excusas para nuestro servicio. Como decía, no tengo talento, no es que tengo que esperar a que... Tengo que esperar, y créeme, si tienes que esperar a cuando haya pasado lo que a, tampoco lo vas a hacer. Es que necesito sentirme con fuerza, necesito sentir que ya no estoy luchando con esto, que ya. Uy. Y la vida está llena de luchas, como esperes a no luchar con nada, lo llevas claro. Vamos a tener al Señor esperando. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ahora bien, ustedes, en el versículo 27, un poquito más adelante dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, mismo capítulo. Más adelante, versículo 27, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Repite conmigo, cada uno. Ok, cada uno me incluye a mí. Cada uno me incluye a mí. Porque cada uno no es cada uno
Cada uno nos incluye a cada uno de nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos. El cuerpo te necesita funcionando, te necesita sirviendo. Quiero lanzar el desafío a algunos hombres también. Necesitamos hombres sirviendo en el ministerio de los niños. Hombres sirviendo en la escuela dominical. Las maestras son preciosas. Tenemos 7 maestras en la escuela dominical para la gloria del Señor, pero ningún maestro. Y estoy seguro de que el ministerio se vería también muy enriquecido si así fuera, si hubiera algún hombre sirviendo en este área. Las cosas de Dios también son de hombres. Punto 6. Sirvo porque le debo todo a Cristo. Sirvo porque le debo todo a Cristo. Se lo debemos todo. Somos deudores. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20. Famosísimo este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio todo por mí, dio su vida por mí. Aquel que murió en esa cruz por mí, aquel que fue latigado por mí, aquel que fue escupido, torturado, traspasado por mí. Yo no le puedo dar mi tiempo para servirle. Él hizo todo eso y yo no puedo darle mi tiempo para servirle. ¿Le voy a negar mi servicio? Le voy a decir al Señor: Dios, no me pidas eso, sálvame y llévame a tu gloria, pero no me pidas que te sirva, pides demasiado, Señor. Me gustaría que pudiéramos hacer de esta oración que te voy a decir una oración diaria y que podamos decirle al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué necesitas tú que haga yo hoy, Señor? ¿Qué puedo hacer yo por ti, por tu obra, por el reino hoy, Señor? En lugar de estar buscando a Dios solamente por lo que Él puede hacer por mí, en lugar de estar buscándole por lo que yo necesito, búscale para saber qué quiere Él de ti, qué pide Él de ti. 7. Servir le da propósito a mi vida. Hoy en día hay gente que gasta miles de euros en coach. Necesitamos coach para que me diga el propósito de Dios para mi vida, o para que me diga mi propósito de vida. Dios te crea, Dios se entrega, Dios te salva, Dios te llama, Dios te capacita y Dios le da propósito a tu vida. Él es el que lo hace, no hay de coach ni coach. ¿Soy yo el único que ve que la balanza está como muy descompensada? Dios te crea, Dios se entrega, Dios te salva, Dios te llama, Dios te capacita, Dios le da propósito a tu vida y te pide que sirvas. Dios te llamó a servirle porque te ama. Dios te llamó a servirle a Él porque te ama. Es que no lo hace por otra cosa, lo hace porque te ama. Y porque parte de tus procesos, de esos procesos de Dios contigo, vendrán también mientras le estás sirviendo. Y parte de tu propósito de mañana está condicionado al desarrollo de tu propósito hoy. Y si empezaste a servir al Señor, mañana dirás: mira dónde comencé y hacia dónde me lleva el Señor. Y mira cuánto fruto. Gloria a Dios. Pero tienes que servir. Marcos capítulo 8, versículo 35, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Al servir, familia, al servir conocemos también a nuestros hermanos. Vamos a descubrir nuevas amistades, hermanos con quienes convivir y tener relación. Amamos a nuestros hermanos. Somos apoyados por nuestros hermanos. Soportamos a nuestros hermanos. Este mensaje también es para aquel que se ve tentado a dejar de servir por varios motivos. El que por desacuerdos con fulanito de tal ya no quiere servir.
Hermano, si estás en ese punto, perdona, ama, habla, pasa las cosas por el filtro del amor, pero suelta el orgullo. Si te sientes dañado, habla, perdona, ama, pásalo por el filtro del amor, pero no dejes de servir a Dios. El que se ve tentado a dejar de servir porque espera que cuando tenga más tiempo lo pueda hacer mejor. En años todavía estoy esperando a que una persona con esa excusa vuelva a decir que se reincorpora al servicio. Es como el que dice, cuidado con este engaño del enemigo completo. Es como el que dice, estoy esperando a ganar más para diezmar. ¿Qué? No has entendido la palabra. No has entendido la palabra. Es como el que dice, y esto me lleva al punto 8. Dios me llama a rendir cuentas por mi servicio, porque servirle a Dios es servirle con todo. Es servirle con todo lo que soy, con todas las áreas de mi vida. Dios me va a llamar a rendir cuentas por mi servicio. De hecho, en la parábola de los talentos, vemos que tienen que rendir cuentas tanto el que recibe 5, como el que recibe 2, como el que recibe 1. El que recibe 5, ¿qué? Aparta. Iglesia, si recibes 10, aparta 1. Y se lo entrega al Señor. Y un día estaremos delante del Señor y esta área también es espiritual. Y también tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Y un día estaremos delante del Señor, ¿verdad? Si alguna vez pensaste que tenías que esperar a tener más para empezar a darle al Señor lo que es del Señor, todavía estás a tiempo de enderezar. Pero ojo, cuidado, porque el que transgrede principios cancela promesas. Y si seguimos, a lo mejor es que tú digas, ¿sabes por qué a lo mejor no llega a lo demás? Porque no estás cumpliendo el principio desde el principio. Valga la redundancia. El que transgrede principios cancela promesas. Servir a Dios con todo, es con todo, es con todas las áreas de nuestra vida. No se trata de servir en unas cosas, sino en las otras. No es intentar compensar tu servicio a Dios con tus manos, con tu esto, en el ministerio aquel y demás allá, para contrarrestar lo que no estás haciendo. Más si sabemos que Dios incluso nos lo dejó por escrito para que no se nos pasara. Y servir con todo lo que eres no es para mañana, es para hoy. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de qué? Del de al lado. De sí. Dios me llama a rendir cuentas por mi servicio. ¿Le estoy dando lo mejor? ¿Le estoy dando mi vida? ¿Le estoy dando mis mejores años? ¿Le estoy dando mi tiempo? ¿Le estoy dando mi fuerza? ¿Le estoy dando? Pero el tiempo no vuelve, ¿eh? ¿Se lo estamos dando? Eso es lo mejor que podemos darle. Nuestra vida completa. Si no es así, el razonamiento no es, lo dejo todo porque no estoy haciéndolo con excelencia, entonces mejor lo dejo todo y ya está. No, tampoco es así. Que lo primero que busque tu corazón es lo que hay que corregir para darle a Él la excelencia. En Mateo capítulo 25 Jesús relata esta historia de cuando Él venga. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y está hablando del pastor de ovejas. ¿Os ha pasado alguna vez que vais con el coche por la carretera y veis un montón de pasto y veis un montón de rebaños de ovejitas?
Lo que pasa es que lo que no sabemos muchas veces es que dentro de ese rebaño hay muchos cabritos, hay muchas cabras. Y como que no las distinguimos, como que no se hace una distinción ahí clara sobre cuáles son las ovejitas y cuáles son las cabritas. Y podríamos estar pareciéndonos a ovejitas, pero llegará el día donde el Señor separe a las ovejitas de las cabritas. ¿Y sabes qué es lo que los distingue? El servicio. Porque a las ovejas les dirá: cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve en la prisión, me visitaste. Y cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Y las ovejitas preguntarán: ¿y cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo fue que te vimos? Es que cuando lo hicisteis a uno de estos, me lo hicisteis a mí. Y si hemos sido fieles, el Señor nos dirá: mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una vida de fruto está ligada a una vida de servicio completo. Completo. Ujieres, intercesión, alabanza, adoración, audiovisuales, maestras, grupos de conexión, discipulados, secretaría, tesorería, ministerio de jóvenes, hombres, mujeres, ayuda a una familia, matrimonios, capellanes, evangelismo, padres, mantenimiento, reformas, pastores, líderes, servidores del Señor. Mira cuántos ministerios están funcionando dentro de la iglesia. Y a lo mejor me estoy dejando alguno. Ya lo he dicho. Ayuda a una familia, lo he dicho ya, me habéis escuchado, ¿verdad? Si no, pues lo digo ahora, si me he equivocado. Si serviste a Dios en un lugar donde Dios te puso, si serviste al Señor en el lugar donde Él te puso y con cada área de tu vida, y a lo mejor tú le preguntas como ovejita al Señor: ¿y cuando te vi, Señor? El Señor te dirá: cuando saludaste a una persona en la puerta y le diste el abrazo que estaba necesitando, me lo diste a mí. Cuando le diste la bienvenida y le recibiste y le aceptaste, me lo hiciste a mí. Cuando tomaste al niño pequeño y le enseñaste que si creyere de todo su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, y lo hizo y fue salvo, me lo hiciste a mí. Cuando moviste cada botón, cada tecla, cuando estabas ahí detrás de las cámaras para intentar hacer llegar la palabra a los hermanos que no pudieron estar, me lo hiciste a mí. Cuando ayudaste a esta familia necesitada, cuando viste a este hombre deprimido y oraste por él, cuando cargaste al enfermo y lo trajiste a mi presencia, cuando hablaste, cuando limpiaste cada baldosa de este lugar, me lo hiciste a mí. ¿Y sabes qué le va a decir a las cabras? Cabra. ¿Sabes qué le va a decir a las cabras? Cuando tuve hambre no me diste de comer. Cuando tuve sed no me diste de beber. Y ellas preguntarán lo mismo: ¿pero cuándo te vimos? Señor, ¿cuándo fue que te vimos? Y Jesús dirá: claro, no me viste cuando no lo hiciste. No me lo hiciste a mí. Cuando no lo hiciste, no me lo hiciste a mí. El día de hoy, si el Señor estuviera aquí sentadito, si Él estuviera, que su presencia está en este lugar, pero si pudiéramos verlo con nuestros ojos aquí, ¿cómo nos llamaría? ¿De qué lado nos pondría? ¿Del lado de las ovejitas o del lado de las cabritas? ¿Qué lado aquí será el de las ovejas y qué lado será el de... ¿Estamos sirviendo con cada área de nuestra vida? Penúltimo punto, y estos son ya rápidos: fui ordenado por Dios para servir. Es en Juan 13 que lo encontramos, en la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús en Juan 13? Jesús toma una toalla, una bandeja de agua y lava los pies de los discípulos. Ahora lo hacemos como un símbolo bonito.
como algo que representa mucho porque está en la palabra del Señor, porque Jesús mismo lo hizo. Pero en aquel entonces no era nada bonito. El siervo más bajo era el que se ocupaba de hacer esto. Era el que hacía eso porque todos tenían los pies cochinos. Todos tenían los pies sucios, apestosos, caminando en caminos de polvo y tierra. Y eso era lo que lavabas. El siervo más bajo se dedicaba a esto. Y aquí Jesús lo que hace es que toma una toalla, toma la bandeja con agua y empieza a lavar los pies de aquellos hombres que habían estado caminando con él. Y él le dijo lo siguiente cuando terminó. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies. ¿Quién? Los unos a los otros. ¿Y cómo lavo los pies de los demás? Por favor, que vayan pasando los barreños. No. ¿Cómo lavo los pies de los demás? Al servir. Al servir. Al servir, ayudando. Hombres, ayudando con los niños para que reciban el evangelio. Y para que los papás también puedan estar en este lugar recibiendo la palabra. Cuando eso está sucediendo, yo les estoy lavando los pies. Cuando cada músico se prepara cada semana para ministrar en la alabanza, no solamente musicalmente hablando, sino espiritualmente, está lavando los pies de sus hermanos. Cuando un grupo de hermanos están detrás de las cámaras, están lavando los pies de sus hermanos. Cuando están conectando cables, poniendo suelo, pipladura en las paredes y están lavando los pies, ahí están lavando los pies de los hermanos. Cuando por horas se preparan clases de discipulados, grupos de conexión, reuniones especiales, cada predicación en el altar que requiere tiempo de búsqueda, de preparación espiritual, horas y horas y horas y horas y horas preparando y haciendo y buscando. Estamos lavando los pies de nuestros hermanos. Cuando hay un grupo ahí detrás de intercesores que está clamando y tú no los ves, pero ahí están. Todos los días. ¿Tú sabías que esta iglesia tiene un grupo de intercesión que ora todos los días? No 1, 2, 3, no de vez en cuando. Ora todos los días. Todos. Están lavando los pies de sus hermanos. Y hay que reconocerlo. Y último punto. Seremos recompensados por nuestro servicio en la eternidad. Seremos recompensados por nuestro servicio en la eternidad. ¿Entiende esto? El ministerio puntualmente puede ser agradecido. Pero te digo una cosa. Hay estudios que confirman que el ministerio es precisamente el trabajo más desagradecido. Porque poca gente toma el tiempo para agradecer. Ahora, si bien es cierto que no lo hacemos porque la gente nos agradezca, ni lo hacemos por las recompensas que Dios nos va a dar, lo hacemos porque le amamos y le conocemos a Él. Y eso es un fruto, el servicio es un fruto de que le amamos y le conocemos. Pero de alguna forma tenemos que entender que el ministerio puntualmente, por ahí un rayito de luz, y suena la bendita palabra, gracias. No buscamos esto. Cuando sirvamos, hermanos, no busquemos eso. Que no sea ese nuestro enfoque. Y tampoco la recompensa que recibiré por la eternidad. Que sea agradar el corazón del Señor. Hay muchas hormiguitas trabajadoras. Muchas personas que sirven con un compromiso increíble en esta iglesia. Y yo doy gracias, gloria al Señor por las personas que están sirviendo al Señor.
Aquellas que están sirviendo al Señor, que se han comprometido cada área de su vida para servir al Señor. Muchas personas que sirven con un compromiso increíble, hay otras que están deseosas de empezar a servir. Hay gente que hace poco se incorporó al cuerpo de Cristo, está deseosa, pero oye, esto también es sensato. Cuando llegas a la iglesia, qué importante es que nos conozcamos, que des un fruto, que des testimonio de que el Señor te ha hecho salvo. El primero que llega a la iglesia y dice, ya quiero servir. Oye, bueno, acabas de llegar, vamos a conocernos, intégrate en el cuerpo. Por eso a veces los tiempos de espera también son bonitos, porque luego valoramos en que estamos sirviendo al Señor. ¿Nos acordamos de la otra parte? Espera con paciencia. Pero me dice que sí, pero que espere. No, cuidado. Hay que servir en todo tiempo. Lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y aunque incluso vieran tu servicio y te dieran las gracias, esa no es la verdadera recompensa, porque la verdadera recompensa viene del Señor. Hay gente que cree que pastorear es subirse al altar los domingos, cantar 3 canciones y predicar, y eso no representa ni el 5% del pastorado. Porque, hermanos, hay muchas cosas de tantos de los ministerios y de tantos de los servidores que están en este lugar que no se ven. Hay tantos hermanos aquí de los que a lo mejor yo le digo, ponte en pie, hermanito, y tú dices, pero él estaba haciendo eso, y tal hermano está orando por mí todos los días. No manches. Hay gente que anhela agradar el corazón de Dios, y eso es lo que necesitamos. Tener un corazón que anhele servirle y agradarle solamente a Él. Hay muchas cosas de tantos y tantos hermanos que no vemos, pero nunca dejes de servir, porque el ministerio no sea agradecido. Porque recuerda que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Ojo, no lo hacemos por la recompensa, pero aún así Él nos recompensa. Esto no quiere decir que seamos desagradecidos tampoco. Bueno, como el Señor recompensa, pues que Él te lo pague. Que Dios te lo pague. ¿Alguna vez has escuchado eso? Que Dios te lo pague. Tengamos una cultura de honra y de agradecimiento, los unos con los otros. Los unos con los otros. Pero sobre todo seamos una casa llena de servidores del Señor, de discípulos comprometidos, siervos comprometidos del Señor. Que podamos decirle al Señor, Señor, yo tu siervo, yo tu sierva. Y no se trata de decir, me doy de golpes en el pecho. No, eso no era lo que estaban haciendo ni Santiago, ni Pedro, ni Judas, ni Pablo. Estaban diciendo, yo siervo tuyo, Señor, reconociendo que Él es mi Señor. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Mateo capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El rey David llegó al palacio porque supo servir a su padre sirviendo a las ovejitas que tenía el papá. Pastoreando las ovejitas. Llegó al palacio y fue rey porque supo servir a su padre llevándole quesos y panes a sus hermanos cuando su padre se lo pidió. No era nada apetecible. No era nada por lo que la gente le iba a aplaudir y que se iba a ver. Pero Dios vio. Cuando tú y yo somos fieles en lo poco, Dios nos pone sobre mucho y Dios recompensará a cada uno. Y yo quiero honrar a todos los hermanos que han estado sirviendo de tantísimas formas a lo largo de todo este tiempo.
Doy gracias y gloria al Señor y oro por tu vida para que el Señor te dé la fuerza para continuar sirviéndole a Él, y que en el nombre de Jesús podamos ver fruto, más fruto y mucho fruto, y gente que llega porque ama al Señor y porque se encuentra con Él. Doy gracias y gloria al Señor por tu vida. Muchos están detrás, no se les ha visto casi el pelo. Pero gracias a Dios por tu vida. Sé que el Señor traerá una recompensa preciosa. Y déjame decirte, servir no es algo que hacemos, es el reflejo de quién somos. Y esto grábatelo aquí y que pertenezca a ti. Servir no es algo que hacemos, es el reflejo de quién somos. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora escúchame, amarnos los unos a los otros no es el abrazo que hemos dicho de darnos antes de sentarnos después de la alabanza. Ay, cuánto me ama este hermanito que me ha abrazado. No es eso el amor. Y entonces, como yo doy abrazo, ya sabrán que soy discípulo de Jesús. No. El amor se demuestra al servir. Es cuando nos ven sirviéndonos los unos a los otros, sin esperar nada a cambio. Sin esperar el gracias, sin esperar un sueldo, sin esperar una recompensa, sin una motivación oculta, sin intereses ocultos. Ahí es cuando sabrán que somos sus discípulos. Ahora, ¿sabes lo que pasa también? Que hay muchos que condicionan su servicio a que los pastores o los líderes se acerquen y les digan: oye, ¿cuándo vas a servir? ¿En qué vas a servir? Hermanito, ¿cuándo vas a servir? Hay muchos que condicionan su servicio a que se acerque el pastor, el hermano, el líder de aquel ministerio, y le diga: ¿cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a levantarte del asiento para amar a los demás y cumplir con la palabra de Dios? Pero no es ese el orden. Debería estar quemándonos el cuerpo entero, porque somos miembros de un mismo cuerpo y necesitamos servir al Señor para dar fruto, más fruto, mucho fruto, para producir fruto. O no para que todos vean el fruto y digan: he sido yo. No, el fruto es para el Señor, para que Él sea glorificado y muchos sean bendecidos, para que su reino siga siendo edificado. ¿Dónde están los Pedros de este tiempo, llenos del poder del Espíritu Santo, que salen afuera y dicen que no estoy borracho, que lo que estoy es lleno del poder de Dios? Y déjame decirte, aquí está tu Señor y necesitas salvarte, necesitas recibirle, y que 3000 de golpe, ¡pam! ¿Dónde están los Pablos de este tiempo que le dicen al Señor: ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, que se entregó a sí mismo por mí, que murió por mí, que me amó. ¿Cuántos son los que están dispuestos a darle su vida al Señor? Es que ahí está el verdadero propósito. Oye, vamos a trabajar. Yo paso 10 horas, 10, 12 horas diarias trabajando en una empresa, delante de un ordenador. Mi cabeza al final del día acaba así. Ojalá yo pudiera decirle al Señor: te lo voy a entregar todo, mis mejores años, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo mental, toda
todas esas 10, 12 horas diarias que estoy dedicando a eso, dedicarlas al servicio al Señor, a salir ahí afuera y ganar a otros para Cristo. Con esto lo único que estoy diciendo es que aprovechemos el tiempo que tenemos para servir al Señor, porque el verdadero propósito está ahí, no en trabajar 12 horas diarias delante de un ordenador para ganar un dinero, para entonces mantenerme aquí, cuando realmente yo no soy de aquí. Y no se trata de atesorar aquí, sino de que mi propósito va más allá, es eterno. No voy a dejar de trabajar porque algo tengo que comer. Pero que yo trabaje no es una excusa nunca para no servir al Señor. Mis fuerzas se las voy a entregar al Señor por completo. Él está primero. Ahí está la vida de propósito. Y de ahí vendrá un fruto tan precioso. Y si Dios te ha dado tiempo, en este tiempo, dáselo. Porque tú dices a lo mejor, oye, es que tengo tiempo, pero lo que no tengo es el trabajo que necesito para... Pues te digo una cosa. Hace nada teníamos a Johnny. ¿Dónde está Johnny? Ah, ahí está. Hace nada, lo teníamos un jueves aquí, dando testimonio. Y por eso es tan poderoso que salgamos y demos testimonio de lo que Dios está haciendo. Aquí estaba él, ¿sabe qué? Llevaba varios meses en una empresa en la que no le estaban pagando. Un contrato indefinido, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué? Estabilidad. Pues sí, pero si no te pagan, ¿de qué te sirve? 3 meses, 4 meses ahí, acoquinando, trabajando, el esfuerzo, y no le estaban pagando. Porque para ese trabajo, pues sí necesitamos recibir el salario. Porque si no. Pero te digo una cosa. Él dijo, bueno, no me están pagando, yo estoy trabajando, pero voy a servir al Señor igualmente. Le voy a entregar mi tiempo. Y doy gracias a Dios por su testimonio, porque ¿saben qué? No es que él se puso a buscar, es que a él le encontraron y le llamaron y le dijeron, oye, un contrato por obra o servicio. Claro, él diciendo, oye, es que mira, contrato por obra o servicio, cuando yo vengo de indefinido, que no me están pagando, pero es que es indefinido, o sea, en algún momento esto se tendrá que regularizar, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Proveyó. Ahí quedó la llamada, hablaron con él y le vuelven a llamar. Y entonces él dice, oye, pero es que yo lo que necesito son las condiciones. Yo no me voy a mover de un trabajo indefinido para entonces. No te preocupes, ahí está tu trabajo indefinido, toma. Y los que decían contrato por hora o servicio, toma un trabajo indefinido. Y él daba testimonio, no es que yo esté aquí, él fue el que dijo, y yo creo que esto el Señor lo ha hecho porque yo he decidido apartar mi tiempo, mi mejor tiempo, para dárselo a Él, mis fuerzas para dárselas a Él. Hay gente que dice, es que voy a esperar a que el Señor me sane para servir al Señor. No hay nada más sanador que servir al Señor. Y no estoy hablando de... porque hay heridas emocionales tal, que a veces condicionan nuestro servicio y necesitamos sanidad interior y del alma. Pero estoy hablando de sanidades físicas. ¿Tú te imaginas que yo le dijera al Señor, Señor, cuando me sanes del oído, porque yo escucho 25%? Para el que no sabe mi testimonio, bueno, pues ya lo sabes. Esa es la versión reducida. Yo he perdido el 75% de mi audición en los 2 oídos. Yo solo escucho 25%. Si yo le dijera al Señor hoy, Señor, cuando me sane del oído, ya te serviré. ¿Quién soy yo para decirle a mi Señor qué? ¿Y qué condición voy a poner yo para servir a mi Señor si es el mayor privilegio? Es el mayor privilegio que Él me ha dado.
Iglesia, ojalá nos vayamos de este lugar entendiendo que esta palabra del Señor llega a tiempo. Y de verdad algo se haya movido en nuestro espíritu. Y no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y podamos decir: es que Dios me ha dicho que tengo que servir. Y una iglesia que sirve es una iglesia que verá fruto. Ojo, y no un fruto que se desvanece, un fruto que cuando servimos en los propósitos del Señor permanecerá y dará gloria a Dios. Y seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero porque amamos y conocemos al Señor. Ojo, y si sirves, hazlo con mayor excelencia. Préstale atención a los detalles. Abre los ojos. No para servir en aquello que te viene cómodo, no para ser un voluntario ocasional, sino para cubrir la necesidad que estás viendo que hay. A lo mejor tú pasas por aquí y dices: ahí va, mira, vaya, ahí se queda. Si yo lo veo y veo que hay una necesidad, ¿por qué no voy a cubrir una necesidad? Porque ¿sabes qué? Que también dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es contado por pecado. ¿Cómo te quedas? Y hay cosas que a veces las tenemos en poco. No, pues es una tontería, el Señor lo ve. El Señor nos está llamando a servir y a prestar atención a cada detalle, a servirle con excelencia, con amor, a darte cuenta de que a lo mejor el que está al lado, no pensar solo en tu necesidad, sino de que el que está al lado, hey, quizá hoy su rostro no vino tan sonriente, quizá necesita un abrazo. ¿Alguna vez te has preguntado qué está necesitando la iglesia? A lo mejor esto no es lo que me apetece hacer, pero veo la necesidad y digo: voy a cubrirla. Somos llamados a servir al Señor. Aquí, allí y allí. Y donde quiera que estemos, sirvamos al Señor con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Es que te voy a contar una cosa. Estoy terminando, te lo prometo. Si me detengo en este instante, ¿sabe el Señor que yo tengo el anhelo profundo? Mau y yo tenemos el anhelo profundo de ser papás. Aquí te estoy abriendo mi corazón de par en par. Pero oye, te digo una cosa. ¿Tú te imaginas que yo le dijera al Señor: es que me voy a detener en mi servicio cuando sea papá porque tengo niños pequeños y me tengo que ocupar de los niños y excusas? Que a lo mejor te va a llevar tiempo, pero yo he visto, y mis padres para mí han sido un ejemplo incansable. Y por ahí estaba correteando el niño de rizos, volviéndose loco. Y aquella bolita que se comía hasta el periódico si hacía falta.
Y claro, tenían que estar aconsejando a los hermanos y haciendo aquello y lo demás allá y ta, ta, ta. ¿Por qué pensamos que unos son más imprescindibles que otros? Si pensamos eso, no hemos entendido. Cada uno tiene sus situaciones, cada uno tiene sus cosas. En el mundo tendréis aflicción y de esa no se libra nadie. Pero no te aferres a una bendición de Dios como excusa para no servirle a Él. ¿Se va entendiendo más o menos? Es que ahora estoy trabajando tanto y qué cansado estoy. Sí, es verdad. Y le pido al Señor que renueve tus fuerzas. Pero te digo una cosa, no hay nada que renueve más nuestras fuerzas que servirle al Señor. Y de eso te puedo dar testimonio. Familia, nos amamos y me van a seguir amando después de haber dicho todo lo que he dicho.